en el próximo, ahora estamos más parejos, ¿eh? Ahora somos 2 contra 4. Y después en el caso siguiente, en la actividad siguiente, ahí entraba 5 camiones. Era el caso casi idéntico, pero con 5 camiones, con 5 choferes, y esa era la variación. Bueno, entonces, profe, se multiplica por 5 choferes y todo el impuesto, todo el valor del combustible por 5. Como estaban hablando ahí con Eve. No, tenés cuidado que vos lo que tenés que determinar, mirá la consigna. Vos lo que tenés que determinar es la tarifa de cada flete. Para cada localidad. Para cada localidad. Vos tenés que saber cuánto vas a cobrar. Después vos podés tener 20 camiones, 30 camiones, 50 camiones. Pero vos tenés que decir, yo para ir a esta localidad cobro tanto dinero. Claro, porque hay 5 localidades. Es más, les va a pasar en la realidad también, yo ahí pusimos amortización. Le va a pasar en la vida real que hay veces que los vehículos están totalmente amortizados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la amortización? La amortización es el reflejo contable de la pérdida de valor de los bienes de uso. En este caso, el camión. En la Argentina, la ley de impuestos a las ganancias permite la deducción del 20% de los rodados por año. Entonces, este criterio como que se acepta, que es así. ¿Qué es lo que pasa? En 5 años, el valor del vehículo es 0. ¿Por qué? Porque se consumió, lo amortizaste. ¿Me siguen hasta ahí? Pero ¿qué pasa? Un vehículo de 5 años, estamos en 2020, es año 2015 o 2016. Y está prácticamente nuevo. Ahora bien, puede pasar que ustedes lo amortizaron y antes, en esa amortización, dejaron de ser quizás competitivos porque amortizaron mal. ¿Y ahora tenemos que dejar de amortizar? No. Para calcular el verdadero costo, no. Lo que tienen que hacer es determinar el valor del bien a ese momento. Y a ese momento van a tener que relacionar con la vida útil que le resta a ese bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se va a llamar amortización, pero a lo mejor van a tener que hacer una provisión para reparación o para reemplazo del bien cuando termine esa vida útil que le resta. ¿Se entiende? ¿O ya nos fuimos muy lejos? Sí. Los otros compañeros... Profe, yo les mandé... Ariel, ¿vos me estás escuchando? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hoy no andaba mi micrófono, por eso no saludé. Ahora sí. Ahí estamos. Hola Ariel, ¿cómo están? Débora, ¿estás escuchando? Hola Debbie, ¿cómo estás? Bueno, estamos conectados. No anda su micrófono, dice. Sí, ahí. Bien, seguimos. Si queda alguna duda de esta cuestión, la hablamos hasta que la duda se extinga. ¿Está? Sí. Una lástima que el resto de los compañeros por ahí no estén presentes para que escuchen todas estas acotaciones que fuimos haciendo con Evelyn desde que ella se conectó.
¿Vieron hoy lo que escribí en la clase de hoy? Sí, sobre cómo no va a ser parcial que canceló todo. Vos siempre estás una vuelta delante mío de decir que nosotros no jugamos carrera. Siempre me sacó una vuelta. Yo cuando estoy por salir a la pista, vos ya estás volviendo. Sí, profe, ¿de ese ha hablado? ¿De cuál? No, está bien eso, está bien. Esa es una capacidad, está bien eso. Eso tenemos que resolverlo. Y yo en realidad hoy ya le hago un planteo formal. Vieron que ya le puse fecha y todo eso. Ahora, Sí. les vuelvo a decir, si faltó tiempo, si este fin de semana no alcanzó. Este viernes creo que no tenemos clase. ¿Por qué? No sé, pusieron en el grupo de los profes hoy. ¿Pero es feriado? Muy capaz que sí. Yo la verdad, como estoy yo en mi mundo del trabajo, en la actividad privada y todo eso, me pierdo de los feriados y todo eso. Realmente me doy cuenta que es feriado ya un rato antes nomás. Pero no voy llevando, ni sé por qué será, pero bueno, vamos. ¿Hola? Sí, Debbie. Si Ahí el viernes es feriado, aprovechen para estudiar en mi clase. Si no vamos a tener clase, aprovechen para estudiar. Claro. Así que ¿Pero qué día el viernes? El viernes de la semana que viene. Bien. Ah, bien, sí. Por eso, pero no esperen a que llegue el viernes de la Bien, semana mejor. que viene, sino que vayan leyendo con tiempo y vayan mirando los casos que fuimos resolviendo de costo, de determinación de precio y todo eso. ¿Mm? Sí. El caso va a ser relativamente sencillo para el que más o menos viene viendo la cosa. No va a ser complicado. Lo mismo la teoría, pero va a haber que leer igual y mirar el tema. ¿Estamos? Perfecto. Profe, Sí. ¿podemos repetir los aspectos que estaban viendo al principio que ahí acortaron con Evelyn, profe? La relación que hicieron, porque vio que nosotros nuestro planteo, cuando habíamos resuelto Pérez Sosa, bueno, se había calculado y se calcularon los precios y demás. Ujú. Después vimos, ¿no es cierto?, que los costos fijos había que dividir por 9, porque son 9 los viajes. Ujú. Y dividir por los 5 camiones también. Porque ahora ya no es un único camión, sino que son 5. Ah, entonces, además de los 9, se vuelve a dividir por 5 y va a dar más reducido. Claro, claro, claro. Y a eso La también idea- se le va a aplicar ¿A cuál? el subtotal, en ¿A todas qué otra cosa? ¿A qué otra cosa? en Tengan los cuidado que, totales, profe, tened cuidado que esa regla no se va a aplicar a todos los costos, ¿eh? al costo fijo solamente. Sí, pero no a todos. Ahí van a tener que fundamentar qué costos sí, por qué no. Por ejemplo, eso es lo que hablábamos con Evelyn. El seguimiento satelital, Austrada, que la compañía que preste el servicio de seguimiento, normalmente te cobra por cada camión o por cada vehículo. Eso pasa en la realidad. Pero en este caso yo te digo por mes. Ahora, si vos me ponés a decir por mes, por un camión, en ese caso vas a tener que multiplicar por los 5. ¿Me seguí hasta ahí? Pero el contador, por ejemplo, no te va a poder decir porque tenés 5 camiones, te multiplico los honorarios por 5. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean y comparen? Le va a dar un número de tarifas parecido. Pero el del que tiene más camiones
va a terminar siendo menor. Hagan el análisis que hagan, siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a distribuir ese costo fijo en una mayor cantidad de actividad. Eso es como que si ustedes tienen, en una empresa industrial, tienen 1.000 pesos de costo fijo y hacen 10 artículos. Bueno, si tienen 1.000 y hacen 10, le va a corresponder 100 pesos a cada uno. Pero si hacen 100, le va a corresponder 10 pesos a cada uno. Más económico. Más Eso, económico. profe, es, por ejemplo, Eso cuando se se llama- compra al por mayor. Eso ustedes lo vieron en economía, eso se llama economías de escala. ¿Se acuerdan de eso? Sí, también, lo que vos decís también es cierto. Cuando vos compras mayor cantidad, tenés Es más descuento, más barato, claro, abaratás costos. Sí, sí, eso también se da esa relación ahí. Por eso es más barato con los 5 camiones que con uno. Claro, 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 porque vos distribuís algunos costos fijos en mayor cantidad de producción en este caso. Así también te puedes equilibrar tu actividad, porque si vos tenés 5 camiones y tenés que pagar los sueldos de los 5 y trabaja uno, ese uno se va a tener que aguantar el costo de los otros 4. De ahí Claro, que depende de cómo le planteamos cada uno. Como que le estaba diciendo hoy, profe, que por ejemplo, si son 5 camiones, son 5 choferes, y ahí como que iba variando la operación, pero si es así, cambia todo después. Por eso es distinto nomás, pero teníamos que haberle explicado de cómo resolvimos. exactamente. Y la solución de uno puede ser distinta a la de otro, no hay problema. No es esto un caso matemático donde a vos te plantean un proceso y esto tiene que ser así y todo tiene que llegar al mismo resultado. Puede ser distinto. Es más, en la vida real va a ser distinto. Las apreciaciones que van a tener son distintas. O podés tener 5 camiones, pero tener 3 choferes. Y decir, ¿para qué tenés 5 camiones? Y sí, porque hago un transporte de carga peligrosa o un transporte especial que si se me rompe un camión, tengo un camión de reemplazo. ¿O por qué? Porque durante todo el periodo de actividad yo me manejo con 3 y determinada producción que se da en un momento del año, por ejemplo, el cultivo, una cosecha, lo que sea, en esos 3 meses tengo un trabajador por temporada. O me asocio con un chofer que ya tengo una sociedad o constituye una sociedad y trabajo asociado. Y no es un costo fijo. Va a ser un costo mientras yo explote el camión. Terminó el trabajo del camión y salió el costo. Se terminó, se extinguió. Claro. ¿Se entiende? Entonces va a cambiar en la realidad, van a ir cambiando las relaciones. Y eso es donde ustedes tienen que trabajar a efectos de que busquen la mejor ecuación, la mejor solución con una economía de costo que le permita ser más competitivo y otorgar más servicio al cliente. Que era el objetivo de la logística, no sé si ustedes se acuerdan. Abaratar. Eso, abaratar. Si vos abaratás, te llevas más plata. Y si tenés más plata, tenés más capital en tu bolsillo. Entonces, los activos que están generando esa plata van a generar un mayor rendimiento. ¿Se acuerda cuando decíamos rol al inicio? Sí. Bueno, ahí está, presente. Eso ni tome, profe, que no me acuerdo de nada. Bueno, ya sé dónde voy a apretar el timbre. No, No, esto lo más dado de corto plazo, profe, lo no de último, lo largo. último. Lo último, lo último. Débora, a vos no se te escucha, así que vos no podés opinar. No anda tu Ah, micrófono. ¿por qué? Sí, Como no sí se anda me tu escucha. micrófono, vos no podés participar. Profe, el caso de la arena es muy largo, eso. De IPF. Bueno, pero
les va a pasar, ahí hay una serie de relaciones. En realidad, cuando lo planteemos, se van a dar cuenta que no es tan largo, que en realidad son 4 o 5 cosas nomás las que hay que hacer. ¿Qué Eso dice, es así. profe? ¿Vamos a ver? No sé si quieren, si no, no. Sí, profe. Sí. Yo ya estuve leyendo y me dio ganas de hacer ya. ¿Te gustó, no? Bueno, Sí, profe, ¿saben está lindo. qué es lo lindo de ese caso? Que en ese caso yo mezclé muchas cosas. En realidad ese caso hay que hacerlo, hay que resolver 2 casos así tipo perezosa, el transporte que estuvimos haciendo. Lo que pasa por una cuestión de tiempo no nos va a dar, entonces vamos a hacer un solo. No, acordate que es una... Después cuando hagamos van a decir, claro, ahora explicó usted, es sencillo. Es más fácil. No, profe, pero por la hora digo que no nos va a dar. Sí, pero yo les voy a indicar cómo lo vamos a plantear. Ah, bien. Bien. Con respecto a este ejercicio de arena y PF, en realidad cuando teníamos clases normales, hacíamos 2 ejercicios. Un primer ejercicio que está con la legislación, con la ley de tránsito, que los artículos que tienen que ver con los transportes de carga y todo eso de la ley de tránsito son los que yo les puse ahí en el trabajo. Todo eso está extractado en la ley. ¿Por qué? Porque Sí, nadie, profe, todas las leyes. hasta ahí nadie a ustedes le habló de qué tiene la logística y qué tiene que ver con la ley de tránsito. Y sin embargo, a partir de ahí ustedes pueden tener los determinantes de las cargas. Este grafiquito, por ejemplo, es muy revelador, que le dice, de acuerdo a cada tipo de transporte, cuánto es el peso máximo que puede llevar cada uno. Esto dice la ley. Esto dice la ley. Nada más que acá está traducido en un dibujito que se entiende mejor. ¿Eso está en internet? Entonces, estas cosas le van a pasar en la realidad. Les va a pasar también otras cosas que nunca la vamos a alcanzar a ver por cuestión de tiempo. Por ejemplo, ustedes habrán visto que no se pueden pasar en el peso por eje de 10.000 kilos. Supongamos que ustedes tengan el camión más grande, que le admite 42 o 45.000 kilos de peso bruto máximo. Eso dice la ley, en los articulitos de la ley. Pero si ustedes tienen un camión largo, un semirremolque, y el peso de la carga se distribuye mal, y un eje tiene más de 10.500 kilos, ¿lo van a multar? Es decir, el peso en total va a estar bien, pero va a estar más distribuido. Y eso en ninguna clase lo vamos a dar. Esas son cosas que van a ir pasando. Entonces no quiero dejar de decirles, miren que la ley de tránsito está establecido cuánto pueden llevar por eje. Miren que si ustedes tienen este furgoncito pueden cargar hasta X cantidad. O cómo pueden ser más eficientes en los transportes. Entonces está en la ley. Pero aparte de esto, esta ley tiene una modificación importante, que es la de los camiones bitrenes. Los camiones bitrenes, que sería el otro ejercicio, se utilizan mucho en el mundo. Y hacen que sea más eficiente el transporte. Antes, hace muchos años, cuando yo era chico, hace 40 años atrás, usaban esos camiones. Uno los veía en la ruta, donde un camión tenía 2 o 3 acoplados, venía enganchado. El tiempo pasó, se hizo más eficiente los transportes, y con el de los bitrenes, ¿qué es lo que tiene? Un camión lleva 2 acoplados. Tiene un sistema direccional que le permite girar, le permite frenar sin ningún problema. Encima, tiene menor costo de combustible. ¿Por qué? Por la economía de escala. ¿Sí? Tiene menor destrucción de las carreteras o de las rutas. Con un solo chofer, uno mueve el doble de la carga. Vuelven a tener economías de escala.
Eso está legislado, le puse cuál es la norma, dónde está legislado, y le puse también una filmina que conseguí donde se explicaba el tema cuando recién salió, para que ustedes vean las experiencias en el mundo y la ventaja de entre un transporte y otro. ¿Eh? Que eso me parece importante que lo sepan también. Ahí está, ahí la está mostrando la compañera Jessica. Bueno, en este caso, en años anteriores, tenían que ustedes mirar la cantidad en el grafiquito en donde se explica el caso YPF. Fíjense que le pone el caso de los camioncitos. A ver. El camioncito, entonces contábamos la cantidad de ejes y cuánto podía llevar por cada eje el camioncito. Y determinamos el peso bruto de la carga. En este caso vamos a hacer nomás con la ley de tránsito, la ley nacional de tránsito, porque vamos a resolver un único caso. Ese es el sentido de este tema. Acá se van a empezar a mezclar otros determinantes que tienen que ver con el transporte que ustedes lo leyeron en la teoría. ¿Recuerda cuando hablaban de volumen de carga, el consumo, de una serie de cosas, o cómo jugaba la tarifa, cómo jugaban todos esos factores en la tarifa de flete? Bueno, en este caso ya empezamos a conjugar eso. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, alguien, no sé si ustedes ya empezaron y leyeron de qué se trata el caso YPF, que eso está en las consignas, el archivito que viene acompañando a las consignas. ¿Lo ubican? Al comienzo, profe. ¿O quiere que yo se los busque? ¿El que dice granos de energía? Exactamente. Bueno, ¿alguien me puede decir en qué consiste el caso? Profe, debería ser haber un proyecto a través de un proyecto economizar los costos extrayendo de la arena un componente. Y de esa manera le va a salir más económico. Exacto. Bueno, esto es así. Esto surge a través de un artículo de la revista Muy Interesante, de hace 5 años atrás, más o menos. ¿Se acuerdan cuando había restricciones para comprar dólares, porque había pocos dólares en el país, y que había que ir a la FIP para que la FIP autorice la compra de dólares? Ujú. Bueno, en la extracción de petróleo se utiliza la arena silicia. La arena silicia no es ni más ni menos que la arena que ustedes ven en la costa del río. Les digo más, hay algunos emprendimientos que estas arenas encontraron en la zona de Goya, donde tiene un módulo un poquito más grande del que tenemos acá. Y esas arenas sirven. Y para que se sitúen, a ese momento la Argentina importaba, es decir, otro país le vendía a la Argentina 500 millones de dólares en arena. Arena que la tenemos acá dentro del país. Y sí. Entonces, en vez que A veces nos dólares en el pasamos país, los argentinos. Compramos la materia prima, compramos lo que abunda, pero bueno, a veces nos pasamos. exacto. ¿Qué pasaba? Estábamos comprando arena que teníamos acá en el país. Y en vez que ingresen 500 millones de dólares, lo estamos sacando afuera. En esa época, ¿se acuerda? Había crisis energética, no había petróleo y demás. La Argentina empezó no solo a importar arena, sino a importar petróleo. Porque no se destilaba lo necesario porque no había materia prima.
Entonces se empezó a recurrir a yacimientos de petróleo no convencionales. El convencional es el que uno descubre dónde está la fuente de petróleo, pone una bomba y extrae petróleo. En este caso lo que se hace es, se va perforando hacia adentro, se inyecta presión para que después se extrae el petróleo a través de absorción y por mecanismo de bomba de inducción, se va extrayendo en la roca el petróleo que está guardado. Esa es la extracción no convencional, que sería la que se aplicaría en este caso. De eso hay mucho en Vaca Muerta, por ejemplo. Todo lo que es Vaca Muerta, hacia el cual está direccionado este proyecto, la extracción estaba pensada hacerla de esta manera. Entonces este señor descubre un yacimiento a 1000 y pico de kilómetros de donde está Vaca Muerta, donde encontró este tipo de arena. Y la tiene que llevar hasta Vaca Muerta. Estaría bueno que ustedes lean el caso para que lo entiendan. Entonces plantea que a través de un sistema multimodal de carga, primero por camión y después por ferrocarril, 120 kilómetros hay una distancia de transporte a las canteras donde se va a ir a buscar la arena. De Gaiman a Trelew hay 120 kilómetros, que son los lugares donde están las canteras y donde está el ferrocarril. Entonces los camiones en promedio van a recorrer esos 120 kilómetros. Sería como los camiones que iban a buscar a los tambos, ¿se acuerda la leche para hacer queso? Bueno, estos van a ir a buscar arena. ¿Qué camiones serían? En este proyecto, los camiones son bitrenes. ¿Por qué? Porque llevan mayor cantidad. Nosotros no vamos a trabajar con bitrenes. Vamos a trabajar con un semirremolque común, como los que vemos en la ruta cuando salimos. Acá en la provincia de Corrientes hicieron experiencias con bitrenes, pero no todas las rutas admiten bitrenes, por el ancho de ruta y por las posibilidades para girar en la ruta, porque al ser un camión más grande, tiene restricciones que no tienen los camiones más chicos. ¿Se entiende? Profe, los que cuentan con ese beneficio, esa bondad de bitrenes, porque es todo más económico, puede ser los países desarrollados, profe, por ejemplo, Estados Unidos. No, acá en Argentina también. Acá en Argentina hay lugares. Pero lo que pasa es que se presta justamente las rutas de acción. Exactamente. Como acá también tenemos un tremendo corredor, General Belgrano, y tenemos todos los países limítrofes, igual nos falta, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, por ejemplo, poder emplear esos bitrenes. Bueno, acá en Corrientes, la empresa donde yo trabajo está muy vinculada a Vialidad Provincial. Acá se hicieron muchas experiencias, inclusive hasta el año pasado. Porque en teoría por la autopista de la Ruta 14 no hay ningún problema, es decir, pueden pasar por acá de Buenos Aires a Misiones o a Brasil o a Paraguay, pueden pasar los bitrenes, pero no pueden entrar adentro, por ejemplo, un campo de Bellavista a buscar naranja o extracto de jugo. Entonces tenemos restricciones que están dadas por la ruta. Entonces, cada provincia legisla sobre las rutas que están habilitadas para que circulen los bitrenes. Hay provincias que todos los diseños nuevos de rutas ya los consideran a los bitrenes porque eso los posiciona competitivamente de forma distinta que otras provincias que tienen transporte común. Entonces pueden salir a competir. Y es un potencial, profe. Claro, las hacen más competitivos y que promete mucho. Exactamente, sí, eso es correcto. Bueno, en este caso dijimos transporte común, sabemos que si ustedes miran la ley, solo pueden llevar un semirremolque de peso bruto máximo hasta 42.000 kilos. Entonces vamos a buscar una planillita de cálculo y vamos a ir armando los datos. ¿Me parece? Sí, profe.
Sí, profe. Vamos a buscar planilla de cálculo. No sé qué está pasando, pero no abre ni mi Excel ni me comparte la pantalla. El mío está muy lento, profe. Ahí está. Es el mío tampoco, mi Excel no abre. Ahí está. ¿Ustedes están viendo mi Excel o no? No, profe. ¿No ven mi Excel? Bueno. No. ¿Ahora? No, profe. ¿Tampoco? No. No. Ahora van a ver. Ahora sí. ¿Y ahora? Está. Sí, profe. Bueno, bien. Lo que tenemos que ir haciendo, en todo caso, ordenando los datos. En este caso yo lo voy a hacer en un Excel, ustedes lo pueden ir haciendo a mano en un papel, si se le demora o lo que sea. Pueden ir armando en un papel, ordenando los datos. Siempre previo a resolver cualquier cuestión, tienen que ordenar todos los datos. Lo primero que tienen que hacer ustedes es leer el caso para entender de qué es lo que están por hacer. ¿No? Tienen que agarrar, abrir el caso YPF y leerlo. En algún lugar están todas las consignas. Hay una hojita que tiene todas las consignas donde habla de la distancia media de transporte. Entonces, vamos a escribirle acá, distancia 120 kilómetros. ¿Está? Sí. En este primer año del proyecto, la intención de este proyecto es trabajar al 50% de la capacidad. Quiere decir que, y dice eso, si ustedes miran ahí en el caso YPF, dicen que la carga por día que van a tener que transportar es de ¿cuántas toneladas? Es de 700 toneladas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, le Sí, escuchamos. profe. Ya me estoy asustando. Ustedes digan, Nada, estoy digan desactivando. algo, díganme, porque si no, estoy mirando el Excel. Bueno,
Me dice que después el tercer, en las consignas, donde dice consigna, la tercera consigna me dice que el peso del camión y el acoplado, que se llama tara, en los camiones cuando vean tara en algún lugar, busquen en los camiones que la tara es ni más ni menos que el peso del camión y el acoplado sin la carga. 17.000 kilogramos. ¿Está? 17.000 kilogramos. Perfecto. Nos dice que el peso de la arena es de 1.400 kilos por metro cúbico. Metros cúbicos. Bueno, acá hay un tema que también se tiene que ver con la realidad. En esto es importante que me presten atención. Cuando, en este caso, yo le pongo que el peso de la arena es 1.400 kilos, y si alguien me dice el peso es de 1.500 kilos y me justifica, y yo le tengo que decir que está bien. ¿Por qué? Porque el peso, por ejemplo, si la arena tiene humedad, es más pesado Sí. que la arena seca, y puede llegar a pesar el doble. Sí. De acuerdo al módulo de fineza, va a variar el peso específico de la arena. En este caso, de 1.400 kilos. Pero de acuerdo a la zona, va a cambiar. Ahora, si yo no tengo ningún parámetro, no sé en esa zona donde estoy por ir a cargar, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar en internet el peso específico de cada carga. Si voy a transportar hierro, voy a transportar algodón, voy a transportar lo que sea, tengo que conocer el peso específico. Lo mismo para la piedra, lo mismo para lo que sea. Tengo que conocer eso porque eso es lo que estoy por cargarle arriba del camión y sé que hay una restricción de kilos. Que un camión o un determinado transporte no puede transportar más que ese peso máximo que está admitido. ¿Dónde lo encuentro? Y en internet, googleo y miro en internet. Hay tablitas que vienen en las agendas, hay tablitas que vienen, hay determinados libritos o ayudas que vienen, donde uno puede ubicar donde tiene madera y los distintos materiales, pero ahora ya en el celular, a través del celular, ya lo bajan ahí al momento. Es más, si ustedes en este momento agarran el celular y googlean y le ponen peso específico, le vamos a poner peso específico de la piedra, por ejemplo. Acá sale la madera, de piedra triturada, de Piedra partida, piedra caliza, piedra triturada. Bueno, acá le vamos a poner piedra partida 619, le vamos a poner, no 620. Ahí ve. Peso específico de piedra 619. Bueno, acá por ejemplo vamos a entrar a Wikipedia. Y ahí me da los distintos pesos específicos. O sea, lo tenemos a mano, fácil de resolver. Hoy eso tenemos que saber cómo lo vamos a usar nomás, eso sí. Bueno, aclarado, eso le puede pasar con el acero, porque pueden tener un vehículo de transporte con mucho volumen, pero van a tener el determinante de la carga va a ser el peso. No es lo mismo que ustedes vengan con algodón cargado que vengan cargados con acero. Claro. Entonces, un mismo camión va a cargar mucho menos volumen
Menos. Viceversa, Depende de la carga. el tipo de carga que tenga. Del peso. Bien, aclarado el tema, seguimos. En este caso, suponemos que la arena tiene 1400 kilos. Si ustedes miran en internet, más o menos eso va a tener. Bueno, acá viene el tema del consumo. Suponemos que en este caso no tenemos tabla de consumo, que no tenemos ningún dato para determinarlo, y se acuerda lo que yo les había dicho en la clase anterior, que cuando no tenemos ningún elemento de juicio, el consumo de un vehículo diésel son 0.14 litros de combustible por HP, que sería horsepower o caballo de fuerza, por hora de trabajo. ¿Está? Entonces le vamos a poner 0.14 litros y acá le vamos a poner litro por HP por hora. Bueno, seguimos. Tenemos consumo. Y después nos dice el tiempo promedio de cada viaje a cantera, cada cantera que están ubicadas en Gaiman hasta Trelew, es de 2 horas. Bueno, tiempo de viaje Gaiman a Trelew. Acá son 2 horas. Pero acá viene la primera acotación. ¿Son 2 horas? ¿De ida y de vuelta, profe? Como la vez pasada, de ida y de vuelta. Lee lo que te dice. Te dice, el tiempo promedio de cada viaje de cantera hasta Trelew es de 2 horas. Entonces son 4. Y Son de vuelta. 4 horas, exactamente. Y de vuelta son 4 horas. 4 horas cada viaje. Esto también tiene una relación, y que es que en este caso, al ser 120 kilómetros, si lo hacen 2 horas, quiere decir que el camión viene en promedio a 60 kilómetros por hora. ¿Está? Bien. Y siguen mirando las consignas. Que dice que el camión es un Iveco de 420 HP y tiene 6 metros de largo. Camión Iveco de 420 HP y tiene 6 metros. Nuestro camión. Después me dice la caja de carga. Dijimos que iba a ser un semirremolque, en este caso, semirremolque común. La caja de carga tiene 2,40 metros.
2,40 metros de ancho Ancho de carga. por 1,50 de alto por 14 metros. Después nos dice lo siguiente. Cada chofer maneja un camión. ¿Por qué les digo esto? Maneja un camión, solo se permite la utilización del equipo por otro chofer en vacaciones. Los días laborables del mes en promedio son 22 días al mes. ¿No? Días O sea que cuando uno sale de vacaciones laborables. se cubre uno solo, que es el que... Exacto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá hay una limitación que vamos a tiene. tener un solo chofer. Exactamente. Esto se utiliza mucho en las empresas para determinar la responsabilidad en el cuidado del equipo. Ujú. Yo puedo triplicar la capacidad de producción de un vehículo o duplicarla de acuerdo a los turnos de trabajo que tenga o incrementarla. Pero tengo que poner otro chofer arriba del camión. Entonces yo no sé quién está haciendo mal las cosas si en algún momento tengo un problema. Entonces se estila, no necesariamente siempre es así, porque van a ver muchas veces que una máquina, un equipo, un camión, trabajando más de un turno por día. Y en ese caso no se cumpliría la regla. Acá, ¿qué quiere decir? Que si el chofer terminó su jornada laboral, el camión deja de producir. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Y con esto, bueno, queremos decir que hay dos responsables del cuidado del vehículo. En realidad uno solo. Entonces se cuida mejor. Hay uno Claro. solo. Uno Entonces solo se porque puede cuando cuidar bien uno el vehículo. es un No único pueden poner responsable, ¿no? excusas así, profe. Exacto, porque cuando para uno arranca el otro. Y después cuando el otro vuelve le devuelve su camión, no hay problema, no. Es un único chofer. Se evita también el deterioro. Exacto, el cuidado, sí, sí, sí. Bien. Después, si seguimos viendo la consigna, nos dicen la jornada de trabajo de cada chofer es de lunes a viernes, 8 horas por día. Horas Entonces, laborables sería. vamos a ver. Días laborables, 22. Acá le vamos a poner por mes. Y acá le vamos a poner jornada de 8 horas. Ocho horas día. ¿Alguien está leyendo? Sí. Pero 8 horas por día. Pero se hace un viaje adicional para compensar los días sábados y domingos en los que la planta no opera. Ujú. Los camiones terminan su jornada entre Leu. Por cuestiones de seguridad, no se permite que cada chofer trabaje más de 10 horas por día. Otra aclaración. O sea que en caso de que
por ahí no se hace el ida y vuelta, sino que queda un día más allá, ¿o no? Exactamente, exactamente. Te queda el camión del otro lado. Bueno, acá hay otra cuestión, que en este caso es un caso pedagógico, didáctico, que tiene que ver con las restricciones de los sindicatos, porque uno tiene camión, tiene chofer, el chofer quiere trabajar mucho porque quiere ganar más plata, quiere ganar comisiones, quiere ganar en viaje, en lo que sea, la compró, pero hay restricciones que tienen la misma ley laboral, que eso ustedes lo están viendo, que hay por el tipo de servicio, por el tipo, y que también se da en los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo tienen limitaciones, prevén descanso para el chofer, de acuerdo al tipo de tarea que realiza cada chofer, tienen un régimen particular. Entonces yo no puedo parametrizar, sino que eso ya viene parametrizado. De acuerdo a cada actividad van a tener que ir a mirar el convenio. Los convenios cambian esencialmente con los transportes. Esencialmente porque de acuerdo al convenio aplicable en cada uno u otro caso, va a cambiar el precio de la mano de obra. Y fíjense, no hace mucho estuvo muy en boga otro bloqueo que hizo Moyano a una fábrica para llevarlos a su gremio. ¿Qué es lo que hacen? Van con camiones viejos, colectivos viejos, y se ponen a las... ¿Y qué le piden? Le exigen a la fábrica que los choferes se afilien al sindicato de camioneros. Conozco un caso en particular de una empresa que le dio Todos los son camiones. corruptos. Bueno, eso dijiste vos, yo no dije. Conozco el caso de una empresa que tiene 5.000 máquinas. Cada máquina vale no menos de $100.000. Y todos los camiones que tenían para transportar las máquinas, un día Moyano le bloqueó la salida. ¿Y qué es lo que hizo? Despidió y le dio la posibilidad a esos choferes que despidió. ¿Me explico? Entonces prefieren hoy subcontratar y tercerizar el flete y no tener los camiones dentro de la empresa con el sindicato metido adentro de los camioneros. ¿Está? Entonces, otra cuestión a tener en cuenta son la reglamentación, la legislación existente en materia de derecho del trabajo, llámese ley de contrato de trabajo y reglamentación, y el convenio aplicable al sector específico. En todos los casos, los camiones van a ser los mismos, la gente no cambia, pero sí el convenio y sí los sueldos y las condiciones de cada uno de los convenios. Si yo tengo un supermercado que tiene un camión, en ese caso se aplica el de empleado de comercio. Eso es lo que no quiere Moyano que pase. Si yo tengo una empresa constructora, se aplica el convenio de la UOCRA. Y así, según el tipo de actividad que yo tenga. Se pone un chorro el Moyano. Yo no dije eso. Bueno. Estaba full, Pero bueno, le tengo la obligación de decirle, para efectos que ustedes lo contemplen en un caso u otro, si tienen que armar un análisis de este tipo. Bueno,
Dice, entre Leu se instaló un centro de aprovisionamiento y servicio técnico. El mismo tiene una capacidad de almacenamiento de 60 metros cúbicos de gasoil. Acá le vamos a poner capacidad de almacenamiento 60 metros cúbicos de gasoil. Viene otra pregunta. ¿A cuánto equivale un metro cúbico de gasoil? ¿O un metro cúbico de nafta? Evelyn se está durmiendo. Largó con toda la fibra, pero ahora ya se le está terminando la pila, siendo las 11:20. Ah, ya no tenemos que ir. Mal, 11:20. quedamos en la próxima pregunta. Estamos pensando, profe, ¿a cuánto puede...? Bueno, ¿cuánto tiene un metro cúbico? Estamos pensando, profe. 1000 litros. Ah, Claro, porque Un metro cúbico. es el equivalente. Es el equivalente. Miren en todo caso después el peso específico de un metro cúbico de combustible y es 1000 litros. Otra cuestión que también le va a pasar en la vida real. Nosotros que estamos en una zona que tiene un clima húmedo y muy caluroso, que después no coincide la densidad del producto, en este caso el gasoil, con lo que verdaderamente se carga. Entonces puede pasar que tenga un mayor volumen por el calor que represente una menor cantidad de litros. ¿Cómo sabemos eso? Cuando en los lugares donde tenemos balance y donde tenemos la posibilidad de que estas cuestiones de atmósfera y de carga puedan ser controladas, se escribe eso en el remito. El camión cargó con tantos grados de temperatura y con tanto peso. Y eso era el equivalente a X cantidad de litros. Y ustedes por ahí no se están situando. Cuando viene un camión cisterna y descarga en un tanque, ¿cómo se controla? Se controla de dos maneras. El primer control se toma en unas campanas, en un sistema de reglaje que va adentro de la cisterna. Yo me he subido arriba y lo he hecho varias veces porque uno de mis primeros trabajos fue que trabajé en una estación de servicio, despachaba combustible. Entonces tiene un sistema de reglaje que se regula como con una rosca y ahí viene marcado cómo salió ese camión cuando le cargaron. Pero ¿qué pasa? Hace un rato yo le dije, mire que si hace mucho calor o si eso se bate o si eso tiene condensación por humedad, el volumen va a aumentar. Entonces parecería que va a llegar mayor cantidad. Entonces cuando descargamos, vamos a terminar descargando agua, combustible y capaz una temperatura, a la misma temperatura que después se va a enfriar o se va a calentar, no sé qué va a pasar. Por eso también es común en las estaciones de servicio en poner una bombita y sacar el agua de dentro de los tanques. Y ahí viene el segundo control. ¿Cuál es el segundo control? Es ver cuánto efectivamente yo bajé de ese camión y entró a mi tanque. Pero la superficie del tanque no es una superficie perfecta. Es una superficie que muchas veces, y en el mejor de los casos, es un cilindro.
Pero ese cilindro no necesariamente es un cilindro perfecto o tiene forma de cilindro. ¿Mm? Puede tener un cilindro ser más achatado, más o menos cónico. Entonces no podemos nosotros a simple vista determinar con precisión cuánto tiene. ¿Y cómo se puede medir? Bueno, el que construyó ese tanque de almacenamiento donde descargamos hace un reglaje especial único para ese tanque. Vale para ese tanque y no para otro. Solo para ese tanque. Está hecho el cálculo. Y tiene una varilla, es una regla, donde está la cantidad de litros. Yo meto la varilla dentro del tanque y cuando saco, queda mojado en la cantidad de litros que tiene el tanque. Ese sería el otro control. Esos son controles físicos de producto. Hay un control también adicional que se hace, que se les va en la realidad les puede pasar, y es el precintado. Se pone un precinto, que es un plástico, que tiene una medida de seguridad que una vez que se traba, no se puede sacar. En realidad se puede sacar, lo que no se puede volver a poner, porque uno agarra una tijera, lo corta y terminó. A veces vienen los precintos de alambre también, entonces uno con una pinza corta el alambre y listo. Nada más que el precinto tiene un número. Ese número se consigna en el remito. Y si a mí me llega Como un un código, código, profe. se le pone un código, se anota ese código en el remito y cuando llega el camión es otro de los controles que puedo hacer, comparar el código del precinto que coincida con el del remito. Y verifico que no haya sido violentado. Entonces ahí ya les dije 3 controles y ahí hoy terminamos la clase. ¿Entendieron lo que les dije? Sí, profe, los controles. De los controles. Entonces dijimos que tenemos el control en la cisterna del camión, tenemos el control en el tanque, tenemos que pueden variar los volúmenes de líquidos en el transporte Por la temperatura. por temperatura, por condensación, por movimiento. Y el tercer control que tenemos es el precintado. Exactamente. Bien. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos en la próxima clase, profe. Evelyn empezó con toda la pila, pero está imparable. Está hoy. Ahora ya no, ya estamos cerca de la almohada. A esta hora. Sí, profe, mira dónde estoy. Con mi almohada estoy. Ajá, ¿viste? No le rees mucho, ¿eh? Que viene loco. Nos vemos entonces. Que descansen. Hasta luego, Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Chau, chau. igualmente, profe. Gracias. Gracias.